Paz y bendición para todos ustedes. Estamos nuevamente juntos para continuar con el estudio bíblico que venimos realizando semana tras semana. Habíamos comenzado en la continuidad que le estamos dando a los mensajes a las 7 iglesias del Apocalipsis, contenidas en el Apocalipsis capítulo 2 y capítulo 3. Estábamos analizando los pecados que diagnosticó el Señor Jesucristo, resucitado y ascendido y glorificado, que diagnosticó en cada una de las iglesias del Asia Menor, y ya habíamos llegado a los pecados de la iglesia de Sardis. Habíamos visto 2 lecciones anteriores y estamos en la tercera. Yo les estoy mostrando allí en la pantalla la ubicación de la iglesia de Sardis. Como cada vez que empezamos les muestro que Sardis está abajo de Tiatira, arriba de Filadelfia, unos 40 kilómetros de Tiatira y unos 80 kilómetros de la ciudad de Filadelfia. Y la otra cosa es la lectura. Ahí tienen la lectura tomada de la Biblia de las Américas, de Apocalipsis capítulo 3, del versículo 1 al versículo 6. Usted puede leerlo en su Biblia. Sepan que lo que usted está viendo en la pantalla está tomado de la Biblia de las Américas. Entonces vamos a continuar con el estudio de los pecados de esta iglesia. Habíamos visto en la semana pasada, habíamos llegado a la lectura de algo que está escrito en el Evangelio de Juan capítulo 14, del 16 al 21, eso habíamos leído, Juan 14, del 16 al 21, del 15 al 21 vamos a tomar un versículo más, desde el 15 al 21. En el versículo 15 Jesucristo mismo dice a sus discípulos: si me amáis, guardad mis mandamientos. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre. Entonces, hay como una cadena ahí. Si ustedes me aman, dice Jesucristo, si ustedes me aman, guardan mis mandamientos. Entonces, si me aman y guardan mis mandamientos, yo oraré al Padre para que les mande al Espíritu Santo, otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre. Este es el Espíritu Santo, el Espíritu de verdad, dice el versículo 17, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros, todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. Y el versículo 21 hay que resaltarlo otra vez, como el 15 y el 16, el 21 es muy especial porque dice: el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Entonces vemos una correlación entre los versículos 15, 16 y 21. 15 y 16 es: si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre y os dará el Espíritu Santo. Y el 21 es: el que tiene mis mandamientos y los guarda, este es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Entonces, en los dos menciona los mandamientos de Jesucristo. Y es muy importante que nosotros entendamos cuáles son los mandamientos de Jesucristo. El Padre dio sus mandamientos. El Padre dio sus mandamientos. El Hijo no vino a anular los mandamientos del Padre. Todo lo contrario, yo no he venido a anular los mandamientos de mi Padre, dijo Jesús, sino a cumplirlos. No vine a anular los mandamientos de mi Padre, sino a cumplirlos. No he venido a abrogar la ley, sino a cumplirla. Y no solamente eso, sino que si nosotros leemos el Evangelio de Juan, el capítulo 17, en su oración, el Señor Jesucristo al Padre le dice: he acabado la obra que me diste que hiciese.
O sea, ¿qué obra le dio el Padre que hiciese si todavía no ha ido a la cruz cuando está haciendo esa oración? O sea, la obra no se está refiriendo a la redención del ser humano, sino que se está refiriendo a la obra de enseñanza de las instrucciones del Padre, de enseñanza de la ley, los mandamientos, los decretos, los estatutos, las ordenanzas de Dios contenidas en el Antiguo Testamento. No había Nuevo Testamento todavía. No se podía escribir todavía los evangelios, que son libros biográficos, porque Jesucristo mismo todavía estaba allí y los acontecimientos de su vida todavía estaban transcurriendo. No se podía documentar esos acontecimientos cuando todavía estaban en el curso de suceder, de acontecer. Tampoco estaban escritas las epístolas paulinas, porque el apóstol Pablo todavía no se había encontrado con el Señor Jesucristo resucitado allí en camino a Damasco. Tampoco estaban los Hechos de los Apóstoles, porque eso comienza, el Hecho de los Apóstoles comienza en la ascensión de Cristo, y en el capítulo 2 la entrega o el derramamiento del Espíritu Santo sobre los 120 discípulos. ¿Me entienden? El Apocalipsis obviamente no estaba, porque lo escribió el apóstol Juan cuando estaba preso en la isla de Patmos, probablemente por los años 80, 90 de la era cristiana. O sea que si alguien me dice, se pone a pensar, y es lo que yo pido que ustedes hagan en este momento, ¿qué es lo que enseñó el Señor Jesucristo durante más de 3 años? ¿Por qué le llamaban rabí? ¿Por qué decían maestro, rabí, rabino? ¿Rabino de qué? Rabino de Torá, rabino de Torá, rabino de las instrucciones de su Padre para que la vida den el blanco. Entendamos bien que Torá en hebreo significa instrucción de Dios para que la vida den el blanco. Lo digo de vuelta, Torá es una palabra hebrea que traducida al castellano significa instrucción de Dios para que la vida den el blanco. Y Jesucristo no vino a anular las instrucciones de su Padre, no vino a anular los mandamientos de su Padre, no los vino a anular, los vino a cumplir Él y a enseñarlos en su correcta interpretación. En su correcta interpretación. Sabemos que durante todos los años en que estuvo vigente la Torá, que es un cerco dentro del cual uno puede estar protegido, los rabinos, o sea, los fariseos, fueron poniendo cerco al cerco, cerco al cerco, a los 613 mandamientos, entre positivo y negativo, que contiene la Torá. Ellos le agregaron 5.000 más para proteger los 613. Es lo que Jesucristo llamaba la tradición de los ancianos, la carga que ponían sobre la gente, que ni ellos mismos estaban dispuestos a llevar. Entonces yo no estoy hablando de la tradición de los ancianos, no estoy hablando de las enseñanzas rabínicas, yo estoy hablando de la Torá de Yahweh, la Torá de Dios. Eso es lo que vino a enseñar Jesucristo, y eso es lo que le encargó el Padre. Él, como la Torá de Dios hecha carne, el verbo hecho carne, el logos en griego, pero la Biblia no es en griego. La Biblia es un libro hebreo, escrito en hebreo para hebreos. Entonces no es el logos hecho carne, sino es la Torá de Dios hecha carne. Ese es Jesucristo, y él, como rabino, como rabí, estuvo más de 3 años enseñando las instrucciones de Dios a la gente. O sea que sus mandamientos no eran otra cosa que los mandamientos del Padre. A ver, lo voy a repetir. O sea que los mandamientos de Jesucristo no eran otra cosa sino los mandamientos del Padre enseñados por aquel que era el Hijo de Dios, por aquel que era los mandamientos hechos carne, la Torá hecha carne. Entonces, la primera misión que le dio el Padre, por eso dice, he cumplido, he terminado, he acabado la obra que me diste que hiciese. Juan capítulo 17, he acabado la obra. ¿Qué obra? La obra de enseñar correctamente la Torá de Dios, de enseñar correctamente a los discípulos las instrucciones de Dios contenidas en su Torá, en sus mandamientos, en sus leyes, ordenanzas, estatutos, decretos. Entonces eso es lo que estuvo enseñando Jesucristo como rabino, y antes de ir a la cruz, ora y dice: ya terminé de hacer lo que me mandaste que hiciese.
He completado la obra que me diste que hiciese. Ahora me falta la otra obra. Ahora les di las instrucciones de vida que tú les has dado. Se las puse en limpio, se las expliqué como corresponde, se las interpreté como corresponde y se las enseñé como corresponde. Ahora que les enseñé las instrucciones, voy a la cruz a hacer la obra de redención. La sangre de Jesucristo nos ha comprado, nos ha redimido, nos ha limpiado de todo pecado y Jesucristo mismo es el camino de retorno al Padre. Pero no serviría la redención sin el trabajo de rabino, sin el trabajo de Torá, de enseñanza, de Torá hecha carne. Entonces, cuando los redime, ya tienen la enseñanza, entonces ya no andan en la antigua manera de vivir, sino que han nacido de nuevo para vivir de acuerdo a las enseñanzas que Jesús les enseñó durante más de 3 años. Por eso dice a sus discípulos, si ustedes, queridos discípulos, me aman, entonces guarden mis mandamientos. Y si quieren guardar mis mandamientos, si intentan guardar mis mandamientos, yo voy a hacer algo para ayudarlos. Les voy a mandar el Espíritu Santo. El Espíritu Santo. ¿Cuál es la función del Espíritu Santo? Dar la ley de Dios en nuestra mente y escribirla en nuestro corazón para que Dios sea nuestro Dios y nosotros seamos a Él por pueblo. Dar la mente, la ley de Dios, la Torá de Dios en nuestra mente y escribirlo en nuestro corazón. Jeremías 31, del 31 al 33. Entonces, miren qué interesante, el plan perfecto de Dios. El plan de Dios es perfecto. Nosotros lo hemos desvirtuado al plan de Dios. Pero el plan de Dios es perfecto. Nosotros le predicamos el Evangelio a una persona para que reciba a Cristo en su corazón, para que reciba el regalo, el don de la vida eterna. La paga del pecado, Romanos 6, 23, porque la paga del pecado es muerte, mas el regalo, la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Recibimos a Cristo en nuestro corazón, sin mérito, sin obras, solamente por la fe recibimos el regalo de la redención, del perdón de todos nuestros pecados y del camino abierto para retornar al Padre. Ahora, retornar al Padre significa retornar a las instrucciones del Padre. Yo no puedo retornar al Padre y seguir haciendo lo que yo quiero. No puedo anular el texto que dice, sed santo porque yo soy santo. Yo no puedo estar ante la santidad de Dios viviendo en las concupiscencias, en el pecado, en los errores y los deseos de la carne. Entonces, si retorno al Padre, es para vivir de acuerdo a la Torá, a las instrucciones del Padre, que son las que enseñó Jesucristo. Él nos redime por su sangre, sin obras, para buenas obras preparadas por Dios de antemano para que andemos en ella. Eso está en Efesios. El libro de Efesios usted lo puede leer. Pero lo concreto es, Jesús dice, si me amáis, guardad mis mandamientos, y si ustedes me aman y se proponen guardar los mandamientos, yo le voy a mandar el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo va a dar los mandamientos del Padre en la mente de ustedes y lo va a escribir en su corazón y van a ser pueblo de Dios y él será, y Yahweh será su Dios. Entonces, es muy interesante esto porque tener el Espíritu de Dios, tener el Espíritu Santo, tener el Ruach, el Espíritu, Ruach, viento, soplo, Espíritu, el Ruach de Dios, el Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo, el Santo Espíritu. Tener el Espíritu Santo de Dios no solo significa tener las manifestaciones del Espíritu. Todos quieren el Espíritu por las manifestaciones. Y muchos ni siquiera por las manifestaciones bíblicas, porque las manifestaciones bíblicas son los dones del Espíritu para la mutua edificación. Esas son las manifestaciones bíblicas. Lea la Biblia, son los dones del Espíritu para la mutua edificación del cuerpo de Cristo. Pero otros ni siquiera entendieron eso todavía. Creen que las manifestaciones son hablar en lenguas ilegibles, a las que le llaman angélicas, risas, borracheras espirituales y no sé cuántas cosas más. Pero sin embargo, eso no está en discusión. Nosotros no nos metemos con eso. No nos metemos con las borracheras espirituales, esas cosas. Pero sí, solamente tomamos lo bíblico.
Y lo bíblico es los dones del Espíritu. El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fe, mansedumbre y templanza. Contra tales cosas no hay ley. Es el fruto del Espíritu a través de esas manifestaciones, que es el carácter de Cristo. Pero también están los dones de Efesios capítulo 12, etc. Los dones del Espíritu. Ahora, es lindo tener el fruto del Espíritu en esas manifestaciones y los dones del Espíritu para la edificación de la iglesia, pero lo crucial es la obra que el Espíritu Santo hace en nuestros corazones y en nuestras almas. Es la transformación de nuestras vidas que viene desde adentro para afuera. A ver, lo voy a repetir porque yo sé que Adrián está tomando nota ahí. Lo crucial es la transformación de nuestras vidas que viene desde adentro hacia afuera a partir de incorporar en nuestros pensamientos, sentimientos y acciones las obras requeridas por Yahweh en sus instrucciones de vida a su pueblo, y eso produce luz y testimonio al mundo. La última parte es importante. Y eso produce luz y testimonio al mundo. Entonces, ¿cuál es lo fundamental de la obra del derramamiento del Espíritu Santo y de la llenura del Espíritu Santo que todos necesitamos experimentar? La principal obra es el cumplimiento de la promesa profética del Antiguo Testamento. Daré mi espíritu y cambiaré el corazón de ustedes en corazón de piedra, pondré un corazón de carne, daré mi ley, creo que está en Ezequiel, y daré, en Jeremías dice, y daré mi ley en su mente, la escribiré en su corazón. Lo que no pudo hacer el pueblo de Israel en el Sinaí, o a partir del Sinaí, que era por méritos propios, por fuerza propia, por voluntad propia, poder poner por obra las instrucciones de Dios para que su vida den el blanco, habiendo rechazado la presencia de Dios, porque le pidieron a Moisés que Dios hable con vos, no queremos, estamos asustados, no queremos el Espíritu de Dios, que Dios hable a vos y vos nos vas a hablar a nosotros. Entonces, al rechazar el Espíritu de Dios, Dios se enojó, acuérdense, leanlo en el Antiguo Testamento, y dijo, el tabernáculo no va a estar más en el medio del pueblo, yo quiero el tabernáculo que lo saquen afuera del campamento. Léanlo, búsquenlo en las Escrituras. Entonces, hoy es el tiempo de ser lleno, a partir de Pentecostés, del Pentecostés de Hechos capítulo 2, porque el primer Pentecostés de la Biblia fue en el monte Sinaí, después de haber salido de Egipto. Ahí fue el primer Pentecostés que hay en la Biblia. El Pentecostés de Hechos capítulo 2 viene a rectificar el rechazo del pueblo y viene a darnos a nosotros la oportunidad, porque para vosotros la promesa, para vuestros hijos y para todos los que están lejos y para todos cuanto el Señor vuestro Dios llamare. O sea, la Biblia está muy clara. Entonces nos está dando la oportunidad de aceptar lo que rechazó el pueblo de Israel en el Sinaí, y es la llenura del Espíritu Santo. Ahora, la llenura del Espíritu Santo viene para transformarnos, y la única manera de transformarnos es que el Espíritu escriba la Torá de Dios en nuestra mente, la dé en nuestro corazón para que seamos pueblo de Dios. La única manera de ser pueblo de Dios es a través de vivir bajo sus reglas, sus instrucciones, bajo su palabra. Por eso Jesús decía, si ustedes me aman, guarden mis mandamientos, y yo le voy a pedir al Padre que les dé el Ruach, que le dé el Espíritu, para que dé la ley del Padre en la mente, la escriba en su corazón y a ustedes les resulte natural vivir una nueva manera de vivir. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovados en el espíritu de vuestra mente y revestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y la santidad de la verdad. Necesitamos despojarnos del viejo hombre, pero revestirnos del nuevo hombre. ¿Cómo haces para despojarte del viejo hombre y que te quedas desnudo? No, te despojás del viejo hombre y te revestís del nuevo hombre,
Te renovás en el espíritu de la mente, metes en la mente palabra de Dios, metes en la mente instrucción de Dios, metes en la mente las sagradas escrituras, y te renovás en el espíritu de la mente, porque el Espíritu Santo va a estar obrando en tu mente, revelándote la palabra, te renovás en el espíritu de la mente y te revestís del nuevo hombre, que es Jesucristo, creado según Dios, en la justicia y la verdad, la justicia y la santidad de la verdad. Esto es concretamente el tema que yo quería tratar con ustedes hoy en cuanto a los 7 espíritus. Los 7 espíritus. Necesitamos el Espíritu de Dios. Los de la iglesia de Sardis se volvieron religiosos, con nombres de que viven pero están muertos. Pero otra de las cosas que le dice Jesucristo en su presentación, a ver si lo encuentro, dice, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas. ¿Qué son las 7 estrellas? Hoy vamos a tratar de ver un poquito qué son las 7 estrellas y en la próxima lección, en la próxima semana, terminamos con el estudio de los pecados de la iglesia de Sardis. El significado de las 7 estrellas, el que tiene las 7 estrellas, el significado de las 7 estrellas lo explica él mismo. El Señor Jesucristo mismo explica cuál es el significado de las 7 estrellas en Apocalipsis 1:20. Él mismo explica el significado de las 7 estrellas. Apocalipsis 1:20 dice, el misterio de las 7 estrellas que has visto en mi derecha, en mi diestra, y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. O sea que las 7 estrellas son los ángeles de cada una de las iglesias. Erróneamente, muchas veces los pastores se han atribuido ese papel de ángeles. No sé si reírme o llorar. No sé si reírme o llorar. Realmente no sé si reírme o llorar. La falta de temor de Dios, la falta de respeto a la Sagrada Escritura a veces es espantosa, espantosa. No sé si reírme o llorar, porque realmente estoy más cerca de llorar que de reírme. Que los pastores se atribuyan el papel de ángeles de la iglesia. Cuando todas las cartas a las iglesias del Nuevo Testamento, ni hay ni una sola que está dirigida a los pastores. No hay ni una sola que está dirigida a los pastores. Es Pablo, apóstol de Jesucristo, a los hermanos de tal lugar, a los hermanos de tal lugar, a la iglesia que se reúne en la casa de tal, a la iglesia de tal lugar. No hay ni una sola carta escrita a los pastores. Sin embargo, los pastores dicen que son los ángeles de las iglesias. Eso es espantoso. Hay un ángel de cada iglesia en la presencia de Dios. Un ángel de cada iglesia en la presencia de Dios. Las 7 estrellas representan entonces a los 7 mensajeros. Ángeles son mensajeros. 7 ángeles, 7 mensajeros enviados a las 7 iglesias. 7 ángeles son 7 mensajeros enviados a las 7 iglesias. En la antigüedad, las estrellas, por eso dice las 7 estrellas, son representativas de los 7 ángeles, los 7 mensajeros. Pero tiene un significado mucho más profundo. En la antigüedad, las estrellas eran como medios, elementos para guiar a las personas. Acuérdense de los magos de Oriente, que vinieron guiados por la estrella del nacimiento de Jesucristo y llegaron a la casa donde estaba María, José y el niño. Yo sé que muchos lo dibujan que llegaron al pesebre, que había chanchos corriendo, o sea, animales inmundos, qué sé yo qué cosa. Olvídese, el pesebre era una azúcar en la fiesta de Sukkot, pero en la época transcurrió más o menos 2 años del nacimiento, cuando llegan los magos de Oriente, llegan a la casa donde vivían. Vamos a tener que sacarnos mucha fantasía religiosa de la cabeza para entender las escrituras con la mentalidad que corresponde. Ahora, las 7 estrellas entonces representan a los 7 mensajeros enviados a las 7 iglesias. En la antigüedad, las estrellas se utilizaban como medios para guiarlo a uno en la dirección correcta. Como medios para guiar a las personas en la dirección correcta. A ver, en la actualidad sería un GPS. Las estrellas eran los GPS de esa época. De la misma manera, los ángeles o malajim o mensajeros representados por las estrellas traen mensajes del cielo que dan dirección, que dan orientación a los creyentes, es decir, estaba dando dirección, orientación a las 7 iglesias del Asia Menor.
Pero depende de cada uno de nosotros si haremos uso de ese mensaje o no. Depende de cada uno de nosotros si haremos uso de ese mensaje o no haremos uso de ese mensaje. El Señor hace un llamado de atención a la iglesia de Sardis. Un llamado de atención. Ser vigilante. El llamado de atención, mírelo ahí, usted tiene su Biblia abierta, así que mírelo. Ser vigilante. O ponerse en vela, o velar. O ponerse en vela, dice la versión, la Biblia de las Américas, ser vigilante, velar. ¿Qué quiere decir? Quiere decir no distraerse en ninguna cosa. Esto es necesario para afirmar las otras cosas que están a punto de morir. Porque les dice que tiene cosas que están haciendo que están a punto de morir, que todavía no murieron. Entonces, ponerse en vela, ponerse atento, ponerse vigilante, no distraerse con pavadas, implica acciones necesarias para afirmar las otras cosas que todavía no murieron, pero que están a punto de morir. Es decir, las cosas que quedan. Porque el Señor no ha hallado completas sus obras. No ha hallado completas sus obras delante de su Dios. Dice, no ha hallado completas mis obras delante de mi Dios, dice Jesucristo. Le ordena que se acuerde de lo que ha recibido y oído. Le ordena que se acuerde de lo que ha recibido y oído. Y que lo guarde y que se arrepienta. Que se acuerde de lo que ha recibido y oído. Que lo guarde y que haga teyubá, que se arrepienta, que retorne. Teyubá quiere decir retorno. Por tanto, si no se mantiene despierta y presta una atención vigilante que le es requerida, Jesucristo vendrá como ladrón. Muy interesante esto. Jesucristo vendrá como ladrón. Y esta iglesia no sabrá a qué hora vendrá sobre ella. Lea nuevamente la carta. A ver, vendrá como ladrón. A ver, le voy a leer. A ver, versículos 2 y 3. De Apocalipsis 3, versículos 2 y 3. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir. ¿Está claro? Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas, la versión de la Biblia de América dice completas, delante de Dios. Acuérdate, pues, de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete. Arrepiéntete es teyubá, es retorno, es conversión, es retorno. Vas para allá, retorná, volvé para el lugar de donde te fuiste. Pues si no velas, termina el versículo 3, si no velas, vendré sobre ti como ladrón. ¿Se acuerdan? Vendrá como ladrón en la noche. Vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Vamos 10 minutos más, a ver, para explicar esto. Lo que le había sucedido a la ciudad de Sardis era lo mismo que ahora le estaba pasando a la iglesia de Sardis. Lo que le sucedió a la ciudad es lo mismo que le estaba sucediendo a la iglesia en Sardis. Habían dejado entrar el mismo espíritu de dejadez y de negligencia. En relación con la ciudad de Sardis, los ciudadanos de esta ciudad se habían confiado demasiado por sus murallas, su ubicación geográfica protegida, y al final descuidaron la guardia de su única entrada que daba al sur, lo cual permitió que el enemigo pudiera penetrar su defensa. La historia cuenta que un soldado, interesante lo que cuenta la historia cuenta que un soldado que estaba haciendo guardia en el muro, se durmió y cabeceando se le cayó el casco. Cuando se le cayó el casco, para recuperarlo, abrió una puerta secreta en lo alto, no sé cómo sería, una puerta secreta. Los enemigos que estaban acechando vieron esto y por la noche penetraron por la puerta secreta, por esa puerta escondida que no estaba bien guardada. Es muy interesante espiritualmente esto. Toda puerta, aunque secreta, que no está bien guardada, el enemigo está atento. Satanás anda como león rugente alrededor buscando a quien devorar.
en cuanto que le mostraste una puerta abierta, por más secreta que a vos te parece que sea esa puerta, le mostraste la puerta secreta, por ahí va a entrar el enemigo y te va a sitiar la ciudad y vas a terminar muerto, muerto. De la misma manera le sucedió a la iglesia de Sardis, que se quedó viviendo de experiencias del pasado, creyendo que solamente con acciones rituales ya era suficiente. Acciones rituales, ya lo mencionamos en la semana pasada, acciones rituales, canciones, un culto, buen equipo de sonido, buena orquesta, un animador que sabe llegar a las fibras más íntimas de las emociones, mensajes emotivos, mensajes de autoayuda, de estímulo, de prosperidad, de bendición. De lo mismo le sucedió a la iglesia de Sardis. Se quedó viviendo de experiencias del pasado, creyendo que solamente con acciones rituales ya era suficiente. Y no se cuidaron de mantener viva su fe. Y la única manera de mantener viva la fe, ustedes se acuerdan, es mediante la palabra de Dios. Porque la fe viene por el oír, y el oír de la instrucción de Dios, de la palabra de Dios, de la Torá de Dios. Se quedaron solo con los primeros rudimentos, las primeras enseñanzas, y no siguieron escudriñando las Escrituras para descubrir y ejecutar las instrucciones de Dios. Comenzaron a conformarse al estilo de vida del mundo, no había tanta diferencia, son buenos, mis amigos del mundo son buenos, en lugar de ser luz en medio de la oscuridad. Se confiaron y se durmieron, y se le cayó el casco. Y así permitieron que el enemigo entrara en sus vidas sin dar batalla. El enemigo no necesitó dar batalla, porque descubrió cuál era la puerta secreta, y entró sin dar absolutamente ninguna batalla. Este es el mismo mensaje que encontramos en la carta del apóstol Pablo a los Efesios. Es el mismo mensaje, esperen que le digo en qué cita. Efesios 5, del 14 al 17. Efesios 5, del 14 al 17. Por lo cual dice, despiértate. El soldado se cayó, se durmió, se le cayó el casco. Por agarrar el casco descubrió la puerta secreta. Entró el enemigo sin siquiera tener que dar batalla. Entonces, ¿qué tiene que ver? ¿Cuál es el mensaje? El mensaje es despiértate, tú que duermes. A ver, versículo 14. Por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. ¿El mensaje cuál es? Para la iglesia de Sardis y para nuestras iglesias hoy día, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. ¿Qué es andar con sabios? El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Aprovechando bien el tiempo, dice el versículo 16, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. ¿Dónde está la voluntad del Señor? Pastor querido, líder, servidor, hermano, miembro de la congregación, comprometido con el ejercicio de tu sacerdocio. ¿Cuál es? A ver, entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. ¿Dónde encontramos la voluntad del Señor? ¿Dónde encontramos la voluntad del Señor? Preguntándole a algún pastor, algún apóstol, algún profeta, ¿dónde encontramos la voluntad del Señor? Que vengan 2 o 3 veces por año, cada mes, cada 2 meses, algún apóstol que anda andando por el mundo, a ver si descubrió la pólvora, a ver si descubrió algo nuevo. La pólvora ya la descubrieron los chinos hace mucho tiempo. No esperen que ningún apóstol, por más que él diga que sí, que descubrió una nueva revelación, mentira. ¿Dónde encontrás la voluntad de Dios? Dice que no seáis insensatos, por tanto no seáis insensatos. Efesios 5:17. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. ¿Dónde está la voluntad del Señor expresada? En su palabra. ¿En el Nuevo Testamento? No, porque cuando se escribió Efesios no estaba escrito en el Nuevo Testamento. Gracias a Dios que después sí se escribió el Nuevo Testamento. Y completó y amplió la interpretación de las instrucciones de Dios en el Antiguo Testamento. Entonces hoy tenemos una Torá, una instrucción de Dios que empieza en Génesis y termina en Apocalipsis.
Entonces ahí está escrita. No necesito ningún iluminado que me venga a descubrir algo nuevo o que invente algo nuevo para sorprender y para que todos lo aplaudan y para llevarse los bolsillos llenos de dinero. Tengo la palabra de Dios, tengo la palabra de Dios, escrita desde Génesis hasta Apocalipsis. Ellos debían afirmar lo que aún quedaba, dice. Lo que aún quedaba, lo poquito que te quedó bueno, afirmarlo. Lo que aún quedaba. Eso significa que no todo estaba perdido todavía. El Señor le estaba diciendo que hay ciertas cosas que todavía quedaban. Siempre el Señor da oportunidad, da una nueva oportunidad. Hacían buenas obras, pero aún eso poco que les quedaba, estaban a punto de perderlo. Debían acordarse de lo que habían recibido y oído, y tenían que guardarlo. Debían acordarse de lo que habían recibido y oído, y tenían que guardarlo. Sin duda que lo que habían recibido era la palabra de Dios. ¿Qué habían recibido? La palabra de Dios. ¿Qué es lo que había producido fe bíblica en ellos? Ellos habían recibido la palabra de Dios, esa palabra de Dios había producido fe bíblica en ellos, porque así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios, Romanos 10:17. Lamentablemente, todo había quedado en teoría para ellos y no había sido traducido a la práctica. Por eso el Señor los exhorta a acordarse de lo que recibieron de la palabra de su Padre. ¿De qué se tenía que acordar? De lo que recibieron de la palabra de su Padre y que debían guardarlo, debían arrepentirse, o sea, hacer teyubá, retornar a la palabra, escudriñar las Escrituras, y eso iba a cambiar su mente, su corazón y sus obras, sus acciones. Jesucristo los manda a hacer un verdadero arrepentimiento bíblico, una verdadera teyubá. El concepto bíblico de arrepentimiento no solo es sentir remordimiento o sentirse compungido o entristecido o avergonzado. El arrepentimiento comienza con un reconocimiento del mal que se ha hecho, pero ese es solo el principio, el reconocimiento, el dolor, la vergüenza. Eso es solamente el principio, porque debe seguirlo un cambio de pensamiento, un cambio de sentimientos y un cambio de acciones. La palabra para arrepentimiento, ya lo dijimos recién, es teyubá. Literalmente teyubá significa retorno, y esto es lo que nosotros llamamos conversión. Tanto hablar de conversión en las iglesias, esto es conversión, teyubá, retorno a las instrucciones del Padre, retorno a las instrucciones del Padre, retorno a las instrucciones contenidas en la palabra de Dios. Un verdadero cambio de rumbo es conversión, un verdadero cambio de rumbo. Ahora el rumbo es hacia el Padre, donde se obedecen sus instrucciones y donde se hace su voluntad. Es un reconocimiento de que nos hemos apartado del camino de Dios, acompañado ese reconocimiento de la resolución firme de regresar a la forma en que Dios quiere que hagamos las cosas. Regresar a la forma en que Dios quiere que hagamos las cosas. ¿Cuál es esa forma? Mateo 3, 8 y 9. Mateo 3, 8 y 9. Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Y no penséis decir dentro de vosotros mismos, a Abraham tenemos por padre, porque Abraham es el padre de la fe y nosotros vivimos por fe. O sea, mentirosos. Dice el Señor Jesús, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, frutos alineados con las instrucciones de Dios contenidas en su palabra. La semana que viene vamos a terminar con los pecados de la iglesia de Sardis. Eso lo vamos a dejar para la semana que viene. Hoy creo que es suficiente. Acuérdense de anotarse en el curso que se llama Diplomado Bíblico, Teórico, Práctico para el ejercicio de la función ministerial o algo de eso. Usted llame, anótese, vean el cartelito que vamos a poner al final. Ahí está bien el nombre del curso, ahí está el nombre de las materias y los medios de comunicación para que usted se pueda inscribir. Inscríbase, le ruego que se inscriba, no pierda el tiempo porque ya estamos por empezar ese curso, lo vamos a empezar creo que el 18 de marzo, lunes 18 de marzo,
A ver si lunes 18 de marzo empiezan las clases y los que no están anotados van a tener un problema. Anótese, no pierda el tiempo. Yo sé que al argentino le gusta dejar todo para último momento y no deje todo para último momento. Querido pastor, querido líder, querido servidor, queridos hermanos, está abierto para todos. Anótense, inscríbanse, llenen su solicitud de inscripción, hagan todo el trámite correspondiente para que puedan hacer las materias, contestar las preguntas, para aprobar cada materia y después recibir el diploma correspondiente. Cada materia usted va a recibir en su dirección de correo electrónico, un archivo PDF, cada materia tiene más o menos 100, 110, 120 páginas en total, cada una de las 8 materias, o sea que es una por mes. Usted puede leer y estudiar perfectamente 100, 120 páginas en un mes, contestar las preguntas correspondientes, aprobar cada materia, pero es un curso teórico y práctico, bíblico y práctico, teológico y práctico. Vamos a aprender Biblia, pero mucha práctica, mucha práctica. Dios los bendiga, Dios los guarde, Dios haga resplandecer su rostro sobre ustedes y los llene de su abundante paz. Amén.